cautivados por tu amor, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Que no se apague este corazón que arde por ti. Que una ofrenda pueda ser solo para ti. Que no se apague este corazón que arde por ti. Que una ofrenda pueda ser solo para ti. Listo. Buenas noches, mis amados, que Dios les bendiga. En esta noche nos encontramos en nuestro canal de YouTube, Un Tiempo con Dios, Hermanos en Cristo. Y nuevamente les saludo a su hermano Joel, con mis dos hermanas predicadoras, mi hermana Joana, para servirles. Y mi hermana. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Ángela, también para servirles. Amén. Entonces hoy nos estamos reuniendo porque vamos a compartir una pequeña enseñanza sobre la voluntad de Dios en nuestras vidas. Muchas personas de repente por ahí se preguntarán qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas, y tenemos justamente una enseñanza muy poderosa que hemos traído nuestras hermanas y mi persona, y poder compartirlo con cada uno de ustedes, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña introducción a este tema antes de entrar de lleno, ¿no? Si bien es cierto, mis amados, todos queremos conocer la voluntad de Dios para nosotros, cuál es el propósito, por qué Dios nos ha creado, por qué el hombre existe, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer, qué no hacer, por qué hacerlo, en qué tiempo, dónde, cuándo y cómo? Y para eso nosotros hemos preparado un material muy poderoso para que ustedes se puedan enriquecer con esta palabra, ¿no? Entonces, no es muy difícil conocer la voluntad de Dios. Si bien es cierto, también conocemos que muchas personas en su desesperación tratan de preguntarle al Señor: ¿qué hago acá? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué es lo que debo hacer? Pero realmente, si nosotros nos ponemos a investigar qué es lo que dice la palabra del Señor, qué es lo que nuestro Creador tiene para nosotros, es muy sencillo de conocerlo, ¿no? Simplemente nos basamos a la palabra a través del estudio, la oración y la comunión con el Señor, ¿no? Entonces, para eso yo voy a invitar a mis hermanas para que ellas también puedan compartir un pequeño concepto sobre qué es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Le pido a mi hermana Joana que nos comparta un pequeño concepto, y también nuestra hermana Angie. Amén. Muy bien. Dios le bendiga, amados hermanos. Una vez más nos encontramos aquí reunidos para hablar sobre esta palabra muy poderosa que es la voluntad de nuestro Señor. Bien, entonces vamos a iniciar y vamos a reflexionar un poco, ¿no?, acerca de cuál es el deseo que tiene Dios para usted, para nosotros. ¿Cuál será esa voluntad que tiene Dios para nosotros? Ahora, si nos acompañan, vamos a ir a Romanos 8:28, ¿sí? Romanos 8:28. Ustedes pueden sacar sus Biblias, compartirnos. Bien. Y dice así la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta palabra que Dios nos trae el día de hoy, vamos a hacer que nosotros meditemos en su palabra. ¿Qué nos quiere decir? ¿No? ¿Qué sucede cuando nosotros decidimos amar al Señor? ¿Qué es lo que sucede? Es una decisión que nosotros tomamos, ¿no? El de amar a Jesús por sobre todas las cosas, en cualquier dificultad, en cualquier situación en cual estemos. Pero nuestro amor nos lleva a tan alto que, a pesar que pasamos ese desierto tan dificultoso,
estamos ahí presentes, estamos orando, estamos clamando y esperamos que el Señor tenga esa voluntad hacia nosotros. Pero ¿cómo? A veces renegamos, decimos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que pasar esto? Dios, ¿por qué? No deberíamos preguntarnos por qué, sino ¿para qué? ¿Para qué estoy pasando esto, Señor? Tu proceso, este momento en el cual yo estoy pasando, es por un propósito, por un llamado. Y es así como vamos a meditar en esta palabra. Entonces decimos que al amarlo nos lleva a serle fiel, ¿no? Y el serle fiel nos lleva a obedecer su palabra. Y al obedecer su palabra vamos a recordar que Dios nos mandó mandamientos. Y en el primer mandamiento es amarlo al Señor por sobre todas las cosas. Es así como yo les digo y les invito, amados hermanos, que en su palabra meditemos y que nos impulse, pues, ¿no?, a hacer su perfecta voluntad. Bien, vamos a escuchar a nuestra hermana Angie, que nos tiene preparado el día de hoy. Amén, hermana. Bueno, escuchada ya la conclusión de nuestra hermana Joana, en mi caso, estamos hablando de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero en sí vayamos a ver cuál es el concepto de lo que es voluntad. Se dice que es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea o no se desea hacer. Entonces, basándonos en la palabra del Señor, lo que Dios quiere realmente, su voluntad para nuestras vidas, dice que Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente. También anhela que podamos recibir y obtener, ¿no?, ese regalo que nos ha dado de la salvación por medio de Jesucristo. Entonces, su mayor anhelo es que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de su palabra. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Si me permiten un momento. Primera de Timoteo, hermana. Amén. Capítulo 2, versículo 3 y 4. Bien. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En sí, esta es la voluntad de Dios, que podamos recibir esa salvación que nos fue dada por medio de Jesucristo. Entonces, sin embargo, Dios también no nos obliga a nosotros a que nosotros lo amemos, sino que Él nos ha dado el libre albedrío de poder decidir si lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador o si lo rechazamos. Pero si nosotros decidimos simplemente no seguirlo o no lo aceptamos, simplemente nuestros actos van a traer consecuencias de las cuales no podremos escapar. Así es, queridos hermanos, le doy la palabra a nuestro querido hermano Joel. Amén. Sí, como dicen mis hermanas, es muy cierto, ¿no? Ver los conceptos. Y hay una palabra muy, pero muy importante que todos, la mayoría de nosotros lo conocemos, que está en Isaías 55:6, ¿no? Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamarlo entre tanto está cercano. Es una palabra poderosa, con mucho misterio, con mucha enseñanza de que nosotros podamos conocer. ¿Por qué buscar al Señor mientras pueda ser hallado? ¿Será que en algún momento ya no estará el Señor? ¿O no estará el Espíritu Santo? Y muchos nos podemos preguntar eso, ¿no? Llamadle, dice, en tanto está cercano. O sea, mientras que el Señor esté cerca y aún no sucedan, porque hay muchas cosas que están sucediendo hoy en día, ya en la actualidad, en este siglo XXI, ¿no? Sabemos lo que está sucediendo a nivel mundial. Entonces, tenemos que acercarnos al Señor, buscarlo. Y buscar y llamarlo tienen conceptos diferentes, ¿no? Buscar es orar, humillarte en comunión, llamadle en oración, conversar con el Señor. ¿Para qué? Para nosotros acercarnos. Él está esperando que nosotros nos acerquemos. Entonces, la voluntad de Dios es que todos nos acerquemos, como ya lo han dicho mis hermanas, a Él, que recibamos su amistad, primeramente la amistad, así como nosotros compartimos una amistad con una persona más cercana de confianza, lo mismo sucede con nuestro Creador.
y vivamos disfrutando de su compañía todos los días, porque muchas personas, como no conocen cuál es la voluntad de Dios, simplemente y sencillamente dicen, el Señor no está conmigo, pero realmente Dios está con nosotros. Disfrutemos de la compañía del Señor. Dios anhela que todos acepten el regalo de salvación que Él nos ha dado a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Él desea que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, como decía mi hermana en 1 Timoteo. Eso es lo que Dios quiere que suceda, esa es su voluntad. Juan capítulo 1 versículo 12, veamos, miren lo que dice Juan 1:12. Y este es un versículo que nos enseñan cuando nosotros aceptamos a Cristo, porque muchos dicen, no todos son hijos de Dios, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Entonces, su voluntad es que todos sean salvos, que todos nos salvemos, pero Él no se impone a nadie. Por amor, Él nos permite elegir si lo aceptamos o no lo aceptamos a Él. Entonces tenemos esa libertad de poder decidir, como lo dijeron mis hermanas. Tú aceptas hacer lo bueno o no lo haces. Muchas personas deciden mal y van por el camino pues más amplio, ¿no? Mientras que muchos deciden por el camino más angosto, donde realmente vamos y llegamos a la presencia del Señor. Entonces, la voluntad soberana de Dios ha sido decretada por Él y nadie la puede detener. Su plan para la humanidad se cumplirá en el tiempo designado por Dios. Por eso decimos que Dios es un Dios soberano, designado por Dios y a su manera. Él tiene el control y ninguno de nosotros, como seres humanos, por más que nos esforcemos, vamos a impedir el cumplimiento del plan divino que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Por otro lado, está la llamada voluntad permisiva de Dios. Esta tiene que ver con sus mandamientos. Dios nos manda a hacer o no hacer ciertas cosas con sus mandatos. Sin embargo, tenemos libertad para obedecer o no, porque Él nos permite elegir. Y por el otro lado, también hay una voluntad específica de Dios para cada persona. Aquí entran cosas como la elección de la carrera profesional, con quién te vas a casar, si vas a decidir algo, ¿no? Decisiones prácticamente propias, con determinaciones muy importantes. Dios anhela participar de las decisiones que tomamos nosotros. Pero si bien es cierto, las decisiones que tomemos, sean buenas o sean malas, traerán de por sí, si es mala, una consecuencia. Él sabe lo que es mejor para nosotros y desea guiarnos a través del Espíritu Santo. Pero nosotros elegimos si buscamos y si seguimos la dirección de Él, sabiendo que habrá o no habrá consecuencias, ¿no? Entonces, ese es un concepto de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿no? Entonces, tenemos muchas preguntas que podemos realizar, que queremos conocer. Entonces, mi hermana Angie, alguna pregunta dentro del tema, que podamos nosotros conocer algo más sobre la voluntad de Dios en nuestras vidas. Bueno, como si bien es cierto, nuestra hermana nos decía que muchas veces pasamos por momentos en que creemos que Dios no está con nosotros, son pruebas tan fuertes que decimos, quizá Dios nos ha abandonado, ¿no? Como en algún momento Jesús mismo lo dijo, de que al momento que iba a ser entregado, ¿no? A morir por nosotros, y eso lo dice en Mateo capítulo 26 versículo 39, que se acerca a orar al monte del Olivo y dice, ¿no? De que, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces muchas veces nosotros pasamos por momentos difíciles y creemos que Dios nos ha abandonado. Sin embargo, el fin puede ser algo hermoso, algo maravilloso, algo que Dios de repente ya tenía preparado para nosotros, pero teníamos que pasar por ese momento para que podamos nosotros de repente ser más santificados, ¿no? Y lo mismo que pasa con José. Cuando fue vendido por sus hermanos, lo habla en Génesis 37, él tuvo que pasar por ese tiempo de rechazo, quizá por sus hermanos, fue encarcelado, pero todo al final tuvo un propósito.
y fue que no le faltara pues el alimento a su pueblo, ¿no? Porque él fue quien pudo, se puede decir, él, para que pueda los sueños del rey, para que los pueda discernir, interpretar, y así poder salvarla a su nación de la hambruna que se venía. Así es, hermano. Amén. ¿Verdad? Así es como nosotros vamos conociendo un poco de la palabra, ¿no? De la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hermana Joana, ¿alguna pregunta sobre el tema? Sí, hermanos, como yo le venía diciendo en el inicio, ¿no? Muchos dicen amar a Dios y aún muchos aseguran conocer a Dios. Pero les llega el momento de aflicción, esos momentos de angustia, esos momentos que estamos desesperadas, cuando no sabemos qué hacer y cuál es el camino que debemos buscar. ¿Qué pasa? Vamos a leer en Juan 16:33 y dice así la palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Nos dice el Señor. ¿Y qué quiere decirnos con ello, hermanos? Las personas muchas veces se burlan, dudan de la palabra del Señor. Dicen creer en su momento: yo creo en Dios, yo sé que Dios va a poder con esta situación, yo se lo dejo todo a Dios. Pero cuando ocurre ese momento en el cual nuestros esposos nos abandonó, tenemos algún problema en el hogar, se nos fue algún pariente muy amado, y etcétera, nos olvidamos completamente del Señor. ¿Y qué hacemos? Empezamos a rechazarlos, no obedecemos. Entonces, como dice, el que amemos al Señor no significa que no nos llegarán las situaciones difíciles. Aún es más cuando nos van a venir todos esos procesos, ese desierto, ¿no? En el cual nosotros tenemos que seguir, porque después de ese desierto tendremos la victoria. Es difícil, hermanos, yo sé que es difícil. Acá cada uno de nosotros tiene y tenemos muchos procesos, ¿no? En el cual lloramos, oramos, clamamos al Señor, desesperados, esperando cuál sea su voluntad y también confiados en su propósito y en su llamado, por la cual estamos pasando ese camino difícil. Entonces, les digo, hermanos, una vez más, ¿no? El que le amemos al Señor implica que tendremos aflicciones, situaciones dolorosas, ¿no? Porque Él ha vencido, su Hijo venció. Entonces recordemos, muchos hermanos, cuando le somos fieles, ¿no? A pesar de las adversidades, desechando toda la duda, la incredulidad, ¿no? Vamos a lograrlo, hermanos. Dice su palabra en Mateo 28:20, si nos acompañan. Vamos a Mateo 28:20. Amén. Amén. Y dice su palabra así: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, qué hermosa palabra es una vez más. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer tú y yo y todos nosotros? Confiar en Él, hermanos. Confiar en Él, en lo que nos dice su palabra, en lo que nos promete. Vamos a pasar esa dificultad, pero vamos a salir victoriosos. Entonces, el deseo del Señor no es que nos rindamos, no es que echemos todas las cosas al piso o desesperarnos. Recuerden, hermanos, que el deseo de Dios es pasar por ese proceso, pero sacarnos de ahí para moldear nuestro carácter, para transformarnos, para hacernos diferentes, para andar conformes a su palabra. Entonces, hermanos, su deseo también es que lo amemos a Él, que lo amemos con ese deseo enorme de seguir su camino, como lo dijo el hermano Joel. Aunque sea angosto ese camino, tenemos que seguir. No nos vayamos, hermanos, por el camino contrario, en el cual tomamos decisiones en el cual nos podamos arrepentir mañana más tarde, en el cual también trae consecuencias. Recuerden que las consecuencias son por nuestras decisiones, no porque el Señor lo quiere. El Señor te pone el camino angosto, difícil, pero con un propósito. Amén. Así es. Entonces podemos hacer una pregunta en esta, ¿no?, pequeña conferencia. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Entonces vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28, ¿no? Todos nos acompañan al libro de Génesis, capítulo 1,
versículo 28. ¿Por qué Dios tuvo que crear a un hombre? ¿No? ¿Cuál era el propósito de este hombre en un inicio, en un principio? La palabra de Dios nos dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Y acá tenemos que entender algo, mis amados. Dice, sean fructíferos y multiplíquense. Fructificar y multiplicarse, ¿no? Que ya lo voy a explicar. Llenen la tierra y gobiernen. Miren, Dios le dio potestad, le dio autoridad para que pueda gobernar el hombre, no solamente sobre los peces del mar, sino sobre la tierra. Ahora, muchos confunden que la voluntad de Dios es, como yo gobierno como hombre, entonces sale o sobresale el machismo. Y muchos de los hombres están confundidos. Lamentablemente creen que porque es el varón de la casa, ¿no? Se toman toda la libertad y las atribuciones de mandar y que la mujer sea sumisa de la forma, digamos, no adecuada a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que entender por qué Dios creó al hombre. Si bien es cierto, en un inicio Dios crea al hombre de extremo a extremo, de este a oeste, desde el polvo. Dice, junta Dios el polvo de la tierra, tan perfecto en ese tiempo, y crea al hombre. A su imagen de Dios lo creó y semejanza. Entonces tenemos un propósito que tenemos que entenderlo el día a día. ¿Por qué nosotros avanzamos? ¿Por qué nosotros estamos, no solamente leer, sino estudiar la palabra? ¿Por qué? Porque queremos que no solamente nosotros y nuestros familiares, sino aquellas personas que no conocen la palabra de Dios puedan venir a Cristo, se arrepientan y obtengan la salvación. Por eso la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios en nosotros? ¿Cuál es? Y la voluntad de Dios es que nosotros fructifiquemos. ¿Qué cosa? La palabra. Compartamos y multiplíquense. Dice, multiplicar quiere decir que voy a impartir la palabra y ganar almas para Cristo. Amén. Entonces dice, llenen la tierra. Llenar la tierra es que muchos conozcan y seamos más los que amemos, adoremos y alabemos la palabra del Señor y nos gocemos dentro del camino. Entonces, por lo tanto, una de las formas principales de hacer la voluntad de Dios es aceptar a Cristo en tu corazón. Eso lo vemos y lo conocemos porque nos han enseñado muchísimas veces que nosotros debemos aceptar a nuestro Señor Salvador en nuestro corazón. Entonces, vamos a ir a la Biblia, a Romanos 6:23, si nos acompañan todos mis amados, y vamos a leer un poquito de lo que nos dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Es muy interesante este versículo también, porque nos habla algo muy interesante acá. Y acá hay algo que también tú tienes que ponerte a meditar, a pensar. Dice la palabra del Señor, pues la paga que deja el pecado, mira, es la muerte. Ahora, muchos dirán, nos vamos a morir. No, mis amados, no nos confundamos. La muerte espiritual, la muerte, el acercamiento entre el espíritu tuyo y el espíritu de Dios, hacen un desplazamiento, nos alejamos de la voluntad de Dios, ya no tenemos esa comunión. Es como que cuando tú, te pongo un ejemplo de la vida cotidiana, cuando tú tienes confianza en una persona, ¿qué sucede? Confías en la persona, conversas con la persona, pero cuando hay un pequeño problema, rompemos lazos y nos apartamos a un costado, ¿cierto? ¿Hasta qué? Hasta reconciliarnos. Pero miren cómo es tan fácil. Jesús murió en la cruz por ti, por mí, por todo el mundo. Amén. El altar, las puertas del cielo están abiertas, mis amados, para acercarnos y preguntarle al Señor, uno, para acercarnos y decirle, Señor, perdónanos. Y segundo, para preguntarle al Señor día a día, Señor, ¿cuál es tu propósito en mi vida? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo y cuándo debo hacerlo? Entonces, dice bien claro, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, mis amados. Entonces, un capítulo más, vamos a leer el mismo Romanos, capítulo 10, y con esto vamos a complementar justamente lo que les decía hace un momento. Romanos 10, 9, 10. ¿Ya? Romanos 10, 9, 10. Y dice así, miren, dice, si confiesas con tu boca, que es un miembro que Dios ha creado, que Jesús es el Señor, y crees, primero confiesa y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos después de los 3 días, serás, ¿qué cosa? Salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y Para mí. ¿qué dice? Y para bendición. Ya, y para bendición, ¿no? Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesario con la boca que eres salvo.
Entonces nosotros tenemos que creer en la salvación. Cuando venimos al Señor, las personas, los hermanos, nos van a guiar, nos van a discipular y vamos a conocer la palabra. Y ahí vamos a ir conociendo cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Es una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago en la congregación? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que ayunar? Muchos se preguntan. Pero a través de la luz de la palabra nosotros podemos entender y comprender por qué ayunamos, por qué congregamos, por qué tenemos que leer la Biblia, por qué tenemos que estudiarla. ¿Verdad, mis amadas? Entonces, eso es una realidad que no todos lo entienden. ¿Por qué? Porque no todos son discipulados. Entonces, nosotros queremos compartir este mensaje poderoso para que las personas entiendan cuál es la voluntad de Dios en sus vidas. ¿Amén? Amén. ¿Algo más que ustedes quieran compartir, mis amadas? Sí, Dios, quien está presente en sus vidas, ¿no? Para conseguir, como se dice, ¿no? Es la voluntad del Señor. A veces nos preguntamos, pero yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, no sé. Hermano, hermana, yo te invito hoy que llegues a tu casa, en el lugar donde te encuentras, busca un espacio, ¿no? Y relaciónate con Dios, háblale como si fuera un amigo más. Es tu amigo, es nuestro amigo, está esperando por ti. Solamente necesitas de ese espacio, de ese tiempo en el cual Él te está esperando, para que tú confieses tus pecados, le digas cuáles son los planes que tú deseas. Muchas veces nosotros anhelamos muchos planes, a veces se alinean con la palabra del Señor, pero muchas veces no lo conseguimos, no porque nosotros, o no porque Dios no lo quiera, sino porque Dios sabe que eso no es para nosotros. Y si Dios a veces permite que nosotros de alguna otra manera pasemos esas dificultades en el cual hablamos hace un momento, una vez más decirte que no te rindas, hermano, hermana, levántate, límpate tus lágrimas y sonríe, deleítate en la palabra del Señor. Recuerda que amarle es obedecerle, y obedecerle es tenerle fidelidad y una entrega total al Señor. Gracias, hermanos. Bueno, se dice que para poder conversar con nuestro Señor tenemos que orar. Pero ¿cómo es que nosotros vamos a escuchar cuando Dios quiere hablarnos? Eso lo hacemos a través de su palabra. Tenemos que ir y leer, buscar, escudriñar, y a través de ello Dios nos habla. Entonces, hermanos, sabemos también que la voluntad de Dios es agradable, es buena, lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 12. A ver, mis hermanos. Perdón, en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces sabemos que la voluntad de Dios no solo es buena, sino que también es agradable y es perfecta. Entonces está en nosotros decidir acercarnos a Dios y decir: Señor, haz tu perfecta voluntad en mi vida. Quizá no solo en mi vida, sino haz tu perfecta voluntad en mi trabajo, en este nuevo día, en la vida de mi esposo, en la vida de mi hijo, ¿no? Y entregarle prácticamente en nuestro día a día, que Dios sea quien haga su perfecta voluntad, y nosotros dejar de lado el hacer nuestra voluntad, porque nosotros como humanos erramos, mas Dios no. Así es, hermanos. Amén. Sí, justamente lo que dice nuestra hermana Angie, si lo leemos, en una versión, la Nueva Traducción Viviente, miren, escuchen, mis amados, dice: no imiten, dice la palabra, no imiten las conductas. Vamos a hacer esa comparación. Y no os conforméis, no imiten las conductas, dice, a este siglo, ni las costumbres de este mundo. ¿Qué costumbres estamos cogiendo, verdad? ¿A qué nos habitamos? ¿Qué mal hábito tenemos? Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera, de pensar. Entonces vamos a aprender a conocer la voluntad de Dios para nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. No hay mejor voluntad que la del Señor que nosotros. Entonces, una segunda pregunta que podemos hacer es: ¿qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es?
Y ahí está la respuesta en Romanos 12:2, como lo ha dicho mi hermana Angie. Hacer la voluntad de Dios es vivir conforme a lo que Él desea para nosotros. Si bien es cierto, tenemos que entrar en nuestro altar, en un lugar, separar un lugar, un tiempo, para conversar con el Señor. Ahora, esto quiere decir que para conocer la voluntad de Dios, debemos tener un cambio de mentalidad. Tenemos que tener, o mejor dicho, decidir y tomar determinaciones en nuestras vidas que mucho nos costará, para muchos nos va a costar. Pero qué mejor, mis amados hermanos que nos escuchan ahorita en vivo y en directo, hacer la voluntad de Dios que hacer tu propia voluntad. Amén. Entonces, hacer la voluntad de Dios, como les decía, debemos tener un cambio de mentalidad. En lugar de dejarnos llevar por lo que dice el mundo puede decirnos mil cosas, hasta sus propios dogmas, sus propias doctrinas, pero si nosotros nos adentramos y escudriñamos la palabra del Señor como debe de ser, no somos perfectos, estamos en el proceso de la perfección, lo sabemos todos los que conocemos la palabra de Dios, no somos perfectos, como le digo mis amados que nos escuchan, cometemos errores, muchísimos errores, pero una vez más les digo, mis amados, tenemos el altar del Señor, no para burlarnos, sino para aprender a tener esa comunión y a dejar las malas costumbres, las malas juntas, los malos consejos, las malas decisiones, las malas amistades, aún la familia, porque muchas veces la familia se interpone y no permite que nosotros hagamos la voluntad del Señor. Amén. Hasta nuestra propia, en nuestro hogar, o sea, es una realidad. Nuestra pareja, nuestros esposos, nuestros hijos, y más tiempo le dedicamos a ellos y no vemos el tiempo que realmente merece nuestro Creador. Acompáñenme, mis amados, al libro de Marcos, capítulo 12. Libro de Marcos, capítulo 12. Marcos 12, 30 y 31. Quiero que todos ustedes puedan leer. Marcos 12, 30 y 31. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Acá hay dos cosas que tenemos que entender. Miren, hay unos mandamientos muchísimos e interesantes. En el Antiguo Testamento nosotros conocemos los 10 mandamientos que fueron dados en el monte Sinaí, ¿no? a Moisés. Si estudiamos, si profundizamos, vamos a ver que eran 613 mandamientos. Pero no nos vamos a confundir en estas cosas. Lo que queremos es que ustedes entiendan, mis amados, que dentro de esos 10 mandamientos, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo capítulo 20 y en el libro de Deuteronomio capítulo 5, nosotros vamos a encontrar los mandamientos que Dios le da, en este caso a Moisés en el monte Sinaí, y el pueblo esperaba estos mandamientos, ¿no? Eso fue en el Antiguo Testamento: no matarás, no hurtarás, no codiciarás a la mujer tu prójimo, no mentirás, honra a tu padre y a tu madre. Pero mira cómo es la cosa, que en el Nuevo Testamento hay dos mandamientos importantes, y justamente el libro de Marcos nos dice, el versículo 30 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No dice con el corazón, dice con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué difícil es entender esta palabra, mis amados, porque muchos hemos confundido. Sí, yo perdono a mi prójimo, pero ¿sabes qué? Hasta ahí nomás, muchos dicen, ¿no? Es muy gracioso escuchar esto. Hasta ahí nomás, ya yo lo saludo, pero ahí nomás. No, mis amados, amar al prójimo como a ti mismo, como tú te amas a ti, como tú te valoras, debemos valorar a nuestro prójimo. Ahora, hay muchos detalles ahí, porque si el hermano o la hermana peca contra nosotros, debemos perdonarla 70 veces 7. Está el amor al prójimo. Entonces, ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. Jesús dejó 2 grandes mandamientos, y ahí está en el libro de Marcos. Entonces, hay una respuesta que la Biblia nos da. ¿Cuál es? La voluntad de Dios es que conozcamos mejor, que seamos sus amigos y que lo amemos y le sirvamos con todo el corazón, con todo, mis amados. Acá no hay un poquito, un cuarto, medio, un kilo, ¿no? Diciéndolo de esta manera, pero dice con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Estamos nosotros dispuestos a hacer la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta, como bien lo han dicho mis hermanas, ¿no? Entonces, es una respuesta. Mateo, vamos al libro de Mateo, capítulo 22. Hay muchos versículos, hermanos, que nosotros vamos a
ir dando y ustedes lo pueden ir anotando. Mateo. ¿No? Mateo capítulo 22, versículo 37. Dice la palabra del Señor. Vamos a ir, Mateo 22, 37. Amén. Amén. Dice, y acá le dice Jesús, ¿no? Jesús contestó, porque los discípulos preguntaban, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Por eso no dice con un pedacito de tu corazón, ya, con medio corazón, no, con un cuarto de corazón, no, con todo tu corazón, que es un órgano donde está la vida, porque la sangre es vida, mis amados. Entonces ahí está justamente. Y el versículo 38 dice, este es el primer mandamiento y el más importante. Recuerda que el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo, pero el primero, ¿cuál es? Amar al Señor sobre todas las cosas, sobre todo lo que se te pueda presentar, sobre las adversidades, las dificultades, los problemas y todo lo que te pueda acontecer. Primero, el mandamiento es ama al Señor. Aún pierdas materialmente cosas, ama al Señor. Aún un familiar parta, ama al Señor. Si no tienes que comer, ama al Señor. Pero Dios jamás, jamás, así te lo puedo decir en vivo y en directo con mi testimonio, que Dios jamás nos va a dejar sin comer un día. Amén. Porque Él tiene todo exactamente para nosotros. Amén. Todo está preparado. Así es. Entonces, vamos a otro libro de la Biblia, Santiago capítulo 4, versículo 8. Santiago 4, 8. Santiago capítulo 4, versículo 8. Y acá la Biblia nos da algo importantísimo. Dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Tenemos que entender, amados, ¿quién es un adúltero? La persona que aumenta o quita la palabra de Dios, que lo transgiversa, que lo explica a su manera. Claro, adúlteros, muchos entenderán el adúltero que se mete con otra mujer y deja a su esposa. No, estamos hablando de adulterar la palabra del Señor. Amén. Mis hermanas, ¿algo más que pudieran ustedes compartirnos? Sí, una vez más, hermano, ¿no? Es importante que nos enfoquemos en practicar justamente los mandamientos del Señor. ¿Y cuál es el más importante? Como dijo nuestro hermano Joel, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Y vivir una vida justa en obediencia al Señor. Creo que eso es lo más hermoso que podemos nosotros enfocarnos y poner en práctica, aunque duela, aunque pasemos una vez más, ¿no? Esas dificultades que suceden a diario, hermanos. Yo sé que es muy difícil. Cuántos aquí nosotros, el hermano yo, su testimonio, hermana Angisita, mi persona y muchas personas como ustedes también se encuentran en difíciles situaciones. Pero practiquemos este mandamiento, hermanos. Enfoquémonos en hacer esta práctica. No seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, hermanos. Entonces, una vez más yo les invito a que puedan orar, buscar al Señor, ¿no? Y pedir por la voluntad y por su voluntad que está alineada con la palabra del Señor. Amén, amén, hermana Joana. Hermana Angie. Amén, hermanos. Bueno, como dice también en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, si me acompañan, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Hermana, si me ayudas, por favor. Sí, dice así la palabra. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Así es, hermana, amén. Entonces podemos ver que ahí nos menciona de que para que la piedra sea mucho más preciosa debe pasar por fuego. Asimismo nosotros debemos pasar por esas pruebas para que podamos vernos ante Dios, o de repente para que Dios nos pueda santificar y podamos vernos mucho más agradables ante el Señor. Su perfecta voluntad es que nosotros
quizá no lo que estamos haciendo ahora, reunirnos y poder compartir su palabra, impartirla. Entonces Dios puede usar nuestras vidas y podamos nosotros llevar la palabra, ¿no? Como lo dice en sus escrituras, poder seguir predicando su preciosa palabra. Como dice también en la palabra, preciosos son los pies de aquellos que anuncian su hermosa palabra. Amén. Amén, ¿no? Amén. Así es. A veces aceptar no es fácil, No ¿no? es fácil, Porque claro que no. nuestra naturaleza nos lleva pues a desconfiar, ¿no? Decimos, no puedo, no lo va a hacer el Señor, pero ¿por qué? Y a veces hay algo muy importante, a veces decidimos quejarnos, no solamente lo hablamos nosotros, sino quejarnos con otros hermanos, con nuestra familia, y ahí es más cuando nos alejamos del Señor, ¿verdad, hermanos? Amén, sí. Podemos hacernos otra pregunta, ¿no? Ujú. ¿Podemos aprender cómo hacer la voluntad divina del Señor? Claro. Juan 7, 16 y 17. Miren lo que dice el libro de Juan, capítulo 7, versículo 16 y el versículo 17, que es muy interesante conocer estos versículos. Y dice así: así que Jesús les dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios, ahí está, sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Tenemos que entender a través de la oración y la comunión cuál es la voluntad de Dios, quién es la persona que habla y quién es la persona que no habla. Amén. Ahora, ¿debo aprender o esperar el llamado de Dios, o habrá alguna señal o alguna visión para saber cuál es su propósito para mí? La respuesta es, mis amados hermanos, ¿qué piensan ustedes? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será sí? ¿Será no? Pues a través de la Biblia, como Él comunica su mensaje a la humanidad, en ella vamos a encontrar todo lo que necesitamos a fin de estar completamente equipados. ¿Y cómo lo complementamos esto? En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Miren, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y acá está la respuesta, mis amados hermanos. Amén. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo, nosotros, para que haga toda buena obra. ¿Se dan cuenta, mis amados? Eso es conocer cómo es el llamado del Señor. Entonces, hermano, nos das a entender que todo lo que Dios permite en nuestra vida es parte de su voluntad. Amén, así es parte de la voluntad. Por eso muchos se preguntan, ¿seré capaz de hacer la voluntad de Dios? Claro que sí, para muchos será difícil, pero somos capaces de hacer la voluntad de Dios. Primera de Juan, mi hermana Angie, Primera de Juan, ya vamos terminando. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Amén. ¿Qué dice la palabra, mi amada hermana? Sí, amén. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Y qué quiere decir este versículo? Dice, amar a Dios significa obedecer. Escuchen, mis amados hermanos en vivo, amar a Dios significa obedecer. ¿Qué cosa? Los mandamientos que dejó. Y sus mandamientos, como dice, no son gravosos. En la la nueva traducción viviente dice, no son una carga difícil de llevar. No es difícil. Así como te vas a tu trabajo en la mañana y haces todas tus labores, regresas, si tienes hijos, tienes que atenderlos, claro, darle tiempo. Hacer la voluntad de Dios no es difícil, amados, pero es un sacrificio que vale la pena. Porque dentro de todo esto, ¿qué es lo que vamos a obtener? La vida eterna. Entonces, ¿soy capaz de hacer la voluntad de Dios? Claro que sí, soy muy capaz de hacer la voluntad del Señor. ¿Y cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mí? Dios tiene grandes planes para su vida. Nosotros fuimos creados por Dios, a su imagen, con un propósito, así como Dios separó desde el nacimiento a 3 grandes hombres, Isaías, Jeremías y a Pablo. Amén. Les decía, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mí? Vamos a ver a muchos personajes, pero he nombrado 3 nada más, para que ustedes puedan ver.
Dios tiene grandes planes para nosotros, para tu vida, para la mía, para la de todos. Nosotros fuimos creados a su imagen, con un propósito. Así como Dios separó desde el nacimiento a Isaías, a Jeremías y a Pablo. Mi hermana Angie, busque Isaías 49.1, mi hermana Joana, Jeremías 1.5 y yo voy a buscar Gálatas 1.15. Jeremías 1:5. Jeremías 1.5. Sí, vamos a buscar la... Isaías, perdón, hermano. Isaías 49.1. Ya, Isaías 49.1. Amén. Vamos a ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Un ratito, mis hermanos. Isaías 49, 49.1. Vamos a ver acá cómo Dios llama a sus hijos aún desde el nacimiento. Miren, veamos Isaías 49.1, ¿qué dice mi hermana Angie? Amén. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Amén. ¿Ves cómo Dios lo llamó a Isaías? Jeremías 1.15. Mi hermana Joana, vamos a leer Jeremías 1.15. Dice, escucha, estoy llamando a los ejércitos de los reinos del norte, para que vengan a Jerusalén. Yo el Señor he hablado. Establecerán sus tronos a las puertas de la ciudad, atacarán los muros de Jerusalén y a todas las demás ciudades de Judá. Jeremías 1.5, perdón, mis amados, es Sí. 1.5. Dice, Sí, la palabra del Señor dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre Amén. de tu madre. Amén, hermana, un ratito, veamos ahí, antes de que continúes. Dice, te conocía aún antes de haberte formado, mis amados, antes del vientre de nuestra madre, de la madre de Jeremías, Dios ya nos conocía. Imagínense eso. Sigue, mi amada hermana. Ya formó en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Amén. Amén. El Señor nos aparta para hacer su voluntad. Y voy a ir a Gálatas 1.15 y dice la palabra de Dios, como ya vamos terminando. Gálatas 1.15 dice la palabra del Señor. Dice, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó. Habla de Pablo, mis amados. Nosotros conocemos que Pablo fue prácticamente un asesino, un perseguidor de la iglesia cristiana, pero cuando Dios lo llama, miren el propósito que Dios tenía con este hombre. Y qué Tremendo profeta. tremendo, ¿no? Apóstol del Señor. Claro. Imagínense, y nosotros podemos hacer muchas cosas, siempre y cuando obedezcamos la palabra de Dios. Y con esto termino, mis amados hermanos. Hay 5 cosas que te ayudarán a descubrir la voluntad de Dios para ti. Apúntalo. 1. Habla con Dios cada día. Número 2. Hazte el hábito de leer. Y no solamente leer, sino estudiar la palabra. En esto te puedes centrar haciendo tus devocionales. Número 3. Permite que el Espíritu Santo te guíe sobre todas las cosas. Número 4. Algo importante. Rechaza todo pecado. Y número 5. Busca la ayuda de hermanos maduros en la fe, ¿no? Pastor, líderes que te puedan ayudar a que tú puedas entender un poco más la palabra de Dios. Entonces, concluyo diciendo, en resumen, la voluntad de Dios es lo que Dios quiere que hagamos como sus seguidores. Si queremos hacer la voluntad de Dios, debemos buscar su presencia, su divinidad y su dirección a través de ¿qué? De la oración. ¿Cómo? Leyendo, orando, estudiando y viviendo conforme a su plan. Recuerda, mi amado hermano, que cuando te miren a ti, ten esto en la mente, que miren el carácter de Jesucristo en tu vida, que seas ejemplo donde vayas, donde estés. Tus palabras, tus acciones, tu forma de mirar, de actuar, de pensar, de hablar, todo esto Dios lo toma en cuenta. Entonces, esto es la voluntad de Dios, hacer cumplir sus mandamientos, guardar mis mandamientos y ponerlos por obra. La Biblia dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Prediquemos, amados, prediquemos, deja la vergüenza de un lado, el que dirán. Si tú estás bien delante de Dios y te preparas como un siervo del Altísimo, estás preparado, preparada para anunciar la buena nueva.
Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a terminar con una pequeña oración que lo va a llevar mi hermana Angie para dar por concluido y unos pequeños mensajes de mi hermana Joana, y yo les daré un pequeño anuncio para terminar y nuevamente reencontrarnos en nuestro canal Un Tiempo con Dios. Amén, mi hermana Angie. Amén. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo. Te pedimos que puedas trabajar en el corazón de las personas que nos han escuchado en esta tarde, Señor. Te pedimos, Señor, que puedas tú sembrar en sus corazones palabra, Padre Santo, y en el debido tiempo puedan dar el fruto esperado, Señor. También te pedimos, Señor, que así como se habló en el tema de hoy, haz, Padre mío, tu perfecta voluntad en nuestras vidas, Señor. Siempre, Padre Santo, guiándonos con la presencia, Señor, de tu Santo Espíritu. Llévanos, Señor, por tus sendas de justicia, Padre amado, guíanos. Siempre queremos, Padre Santo, agradarte a ti. Queremos, Señor, cumplir ese propósito, Señor, ese llamado que tú has puesto en nosotros. Fuimos creados con un plan, Señor, y sabemos que tú, Señor, vas a cumplir ese perfecto plan en nuestra vida, Padre Santo. Te entregamos este tiempo, es el primero, Señor, pero te pedimos, Señor, amado Dios, que sean muchos más. Sigue usando nuestras vidas, Señor. Sigue usando este canal para poder expandir tu palabra, Señor, y hacer tu perfecta voluntad. Te entregamos este tiempo a ti, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros y bendice, Padre amado, a las personas que han prestado oído a esta palabra en este tiempo, Señor. Gracias, amado Padre. Te entregamos este tiempo a ti en el santo y poderoso nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach, bendito Dios. Amén y amén. Amén, mis amados. Todos los dejamos con unos pequeños mensajes de mi hermana Joana, y yo estaré dando un pequeño anuncio para reunirnos próximamente. Así es, hermanos. Entonces, el temor a veces nos hace sentir con dudas y aferrarnos muchas veces a no sobrellevar estas situaciones o todo lo que conllevamos a diario. Entonces, no es fácil, hermanos. A veces es difícil, pero nada imposible, porque para Dios no hay nada imposible, hermanos. De esas 5 maneras que nos compartió el hermano Joel, hoy también yo quiero decirte que acepta que Dios también quiere tu bien. Dios no quiere tu mal, Dios quiere tu bien. Si Él te lleva a ese camino que debes atravesar, a veces pensamos, pero este camino es difícil, ¿cómo luego salir de él? Muchas veces para formar nuestro carácter, lo dije en un inicio, tenemos a veces ese carácter duro, ese corazón duro de piedra, en el cual necesitamos que Dios nos forme, que nos haga más sensibles, más allegados a su palabra, que sintamos en la palabra del Señor, el Espíritu Santo en nuestros corazones. No, reconoce al Señor que siempre Él es justo para nosotros en cualquier dificultad que pasemos. Y elige confiar en el Señor, persevera en oración, como dijo nuestro hermano Joel. No te alejes de Él, hermano. Él está en todo momento, solo está esperando que tú estés con Él. Bendiciones, hermanos. Amén, mis amados. Entonces nos despedimos de este tiempo y nos volveremos a encontrar en esta semana nuevamente. Vamos a estar transmitiendo en vivo con mis hermanas, trayendo una nueva palabra para cada uno de ustedes. En nuestra página Un Tiempo con Dios y en el Facebook también Un Tiempo con Dios. Amén. Amén. Y Amén. dale a la campanita suscribir para que te lleguen todos nuestros videos y puedas meditar en la palabra del Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta Amén. la próxima. Amén, hermano.